Bienvenidos a todos al canal. Si son dueños de un Kia Seltos o están pensando en serlo, este video es absolutamente esencial para ustedes. Lo que vamos a revelar hoy es el resultado de una investigación exhaustiva que ha revisado documentos oficiales, foros de propietarios en múltiples idiomas y reportes de recalls de varios países. Vamos a realizar un recorrido completo y extremadamente detallado por cada falla, queja y problema documentado que ha tenido el Kia Seltos desde su lanzamiento inicial hasta los modelos más recientes del año. No solo les vamos a contar los problemas, sino que vamos a profundizar en las soluciones oficiales de Kia, en los arreglos que han encontrado los propietarios y en lo que usted debe hacer si enfrenta una de estas situaciones. Este análisis les dará una perspectiva clara de la evolución de este modelo y de si los problemas crónicos han sido finalmente resueltos. Asegúrense de ver el video hasta el final porque la información más crucial y actualizada viene hacia el final del programa. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse este tipo de contenido que puede ahorrarles mucho dinero y dolores de cabeza. Y sobre todo, los invitamos a que al finalizar nos cuenten su propia experiencia en los comentarios. ¿Tienen un Seltos? ¿Han pasado por algo similar? Su voz es vital para esta comunidad. Ahora, sin más preámbulo, empecemos con lo que hemos descubierto. El Kia Seltos llegó al mercado como un compacto SUV lleno de promesas, con un diseño audaz y un equipamiento interesante. Sin embargo, su camino no ha estado exento de obstáculos significativos. Para entender a fondo la situación, vamos a dividir nuestro análisis en dos partes claramente definidas. Primero, vamos a sumergirnos en los problemas que surgieron con los modelos más antiguos, aquellos que sentaron un precedente y generaron los primeros recalls y quejas masivas. Luego, y esto es lo más importante para quienes están considerando una compra reciente, vamos a destripar todos los reportes, quejas y fallas asociadas específicamente con los modelos Kia Seltos 2024 y 2025. Vamos a ver si Kia aprendió la lección o si los fantasmas del pasado siguen presentes en los concesionarios. Comencemos nuestro viaje con los problemas fundacionales, aquellos que afectaron a los primeros propietarios del Seltos y que encendieron las alarmas en los organismos reguladores. Sin lugar a dudas, el recall más grave y alarmante que hemos documentado se centra en los modelos Seltos del año 2023 y también en las primeras unidades fabricadas del modelo 2024. Este no era un problema menor de software o una molestia cosmética, era un defecto de fabricación con implicaciones directas en la seguridad de los ocupantes. De acuerdo con los reportes oficiales publicados por la National Highway Traffic Safety Administration de los Estados Unidos, y que fueron replicados por organismos homólogos en Canadá a través de Transport Canada y en Australia por la Australian Competition and Consumer Commission, se descubrió que el bastidor del respaldo del asiento trasero podría no haber sido soldado correctamente durante el proceso de producción. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa que en el evento de una colisión, la integridad estructural del asiento trasero podría comprometerse. El bastidor podría desprenderse o fallar, lo que aumentaría drásticamente el riesgo de lesiones graves para los pasajeros que viajan en la parte posterior del vehículo. La respuesta de Kia fue contundente y obligatoria, un recall oficial. La solución implementada fue igual de directa. Los concesionarios de Kia recibieron la instrucción de contactar a los propietarios de los vehículos afectados y citarlos para una inspección. Durante esta inspección, los técnicos verificaban el número de serie del bastidor del asiento. Si este número de serie coincidía con los lotes defectuosos identificados en la investigación, la única solución aceptable era el reemplazo completo de toda la unidad del asiento trasero. Este no era un procedimiento rápido, implicaba horas de trabajo y era realizado de manera completamente gratuita para el propietario, bajo la garantía del recall de seguridad. Este caso es un ejemplo perfecto de un problema de fabricación puro y duro, uno que no tiene que ver con el desgaste normal sino con un error en la línea de ensamblaje. Pero el riesgo para la seguridad no terminaba ahí. Otro recall de altísima gravedad que encontramos en los registros de la National Highway Traffic Safety Administration afectó a los modelos Seltos fabricados entre los años 2021 y 2023. Este problema era quizás aún más aterrador porque involucraba el riesgo potencial de un incendio. La falla técnica se localizó en la bomba de combustible de alta presión. Según los ingenieros de Kia, un sello interno dentro de un pistón de la bomba podía desarrollar una fuga. Esta fuga no era externa y fácilmente visible, sino que permitía que la gasolina se escapara dentro del propio compartimiento del motor. Ahora, imaginen este escenario: combustible líquido goteando sobre componentes del motor que están extremadamente calientes, como el múltiple de escape o el turbocompresor. La posibilidad de que se iniciara un incendio era real y significativa. La seriedad del problema fue tal que en los comunicados oficiales, Kia llegó a aconsejar específicamente a los propietarios que si detectaban algún olor a combustible dentro o alrededor del vehículo, o si la luz de advertencia
diferencia de presión de aceite se encendía en el tablero, debían estacionar el automóvil en un lugar seguro, lejos de estructuras, apagar el motor inmediatamente y contactar a su concesionario o a una grúa. La solución para este recall fue igual de directa que la anterior, el reemplazo total de la bomba de combustible de alta presión por una nueva unidad que no presentaba el defecto en el sello. Este procedimiento también se realizaba de forma gratuita para el cliente como parte de la campaña de seguridad. Ahora, alejémonos por un momento de los recalls de seguridad críticos y hablemos de un problema que ha generado una cantidad monumental de quejas y frustración entre los propietarios del Seltos a lo largo de los años. La transmisión. Este no es un problema de seguridad inmediato, pero es un problema crónico de confiabilidad y experiencia de conducción que ha manchado la reputación del modelo. El foco de las quejas se centra en los vehículos equipados con el motor 2 litros y la transmisión continuamente variable, específicamente la llamada Intelligent Variable Transmission o IVT de Kia. Desde el modelo 2021 y continuando de manera persistente en reportes para los modelos 2022, 2023 e incluso 2024. Los foros de propietarios como Kia Seltos Forums y Club Kia están repletos de hilos de discusión con cientos, sino miles, de comentarios de dueños descontentos. Las descripciones del problema son consistentes. Los propietarios reportan fuertes tirones o sacudidas, especialmente durante la aceleración desde bajas velocidades o en situaciones de tráfico stop and go. Otro fenómeno comúnmente reportado es el del sobregiro, donde el motor acelera y las revoluciones suben notablemente, pero la transmisión no transmite esa potencia a las ruedas de manera efectiva, creando una sensación de desconexión y falta de respuesta, como si la transmisión estuviera patinando. También es muy frecuente escuchar quejas sobre una demora o lag molesto al pisar el acelerador. El conductor pisa el pedal y hay una pausa perceptible antes de que el vehículo decida moverse. La respuesta de Kia a este mar de quejas ha sido evolutiva. La primera línea de acción, y la más común, ha sido la liberación de múltiples actualizaciones de software destinadas a reprogramar la unidad de control de la transmisión. Estas actualizaciones buscan recalibrar los mapas de cambio, mejorar la respuesta del embrague y suavizar la entrega de potencia. Sin embargo, para un número significativo de propietarios, estas actualizaciones de software no han sido una cura milagrosa. En esos casos, la solución se vuelve más invasiva y costosa. Los concesionarios han procedido, bajo los términos de la garantía, a reemplazar componentes internos críticos de la transmisión CVT, como el conjunto completo de la polea primaria o los solenoides de control. En los casos más extremos y donde los problemas persisten de forma irremediable, la solución final ha sido el reemplazo completo de toda la unidad de la transmisión CVT. Este es un procedimiento mayor que requiere muchas horas de mano de obra y cuya factura, si no estuviera cubierta por la garantía, sería astronómica. Luego de este repaso por los problemas históricos, es hora de adentrarnos en el meollo de la cuestión actual, los modelos Kia Seltos 2024 y las primeras impresiones del 2025. La gran incógnita que todos tenemos es si Kia logró erradicar estos problemas en las nuevas generaciones del vehículo. La evidencia que hemos recopilado de foros de propietarios, sitios de quejas de consumidores y reportes técnicos sugiere un panorama mixto. Por un lado, es alentador ver que los recalls críticos de seguridad que mencionamos anteriormente, específicamente el del asiento trasero y el de la bomba de combustible, parecen haber sido resueltos en la línea de producción de los vehículos de nueva fabricación. No hemos encontrado recalls oficiales para los modelos 2024 o 2025 que repliquen estos mismos problemas, lo que indica que los defectos de fabricación fueron identificados y corregidos en origen. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, los modelos 2024 y 2025 no han llegado al mercado libres de problemas. La queja más persistente que hemos identificado en los modelos recientes sigue estando relacionada, aunque en una frecuencia aparentemente menor, con la transmisión CVT. Aún es posible encontrar reportes de propietarios de Seltos 2024 en foros en línea que describen esos mismos tirones y esa sensación de demora en la aceleración que plagó a los modelos anteriores. Esto sugiere de manera contundente que, si bien es posible que Kia haya realizado mejoras incrementales en el software de calibración, el desafío fundamental de afinar esta transmisión para que ofrezca una experiencia de conducción perfectamente suave y responsive no está completamente superado. Cualquier persona que esté considerando comprar un Seltos 2024 o 2025 debe realizar un test drive exhaustivo, prestando especial atención al comportamiento de la transmisión en entornos urbanos con paradas frecuentes y aceleraciones suaves. Uno de los frentes de quejas más activos y nuevos para los Seltos 2024 se centra en la electrónica avanzada, específicamente en el sistema de infoentretenimiento. A pesar de contar con pantallas táctiles más grandes, más brillantes y con más funciones que nunca, esta complejidad ha traído consigo nuevos dolores de cabeza. Propietarios en plataformas como SautoStock y en las secciones de reseñas de sitios como Cars
Com reportan una variedad de problemas frustrantes. La queja más común es que la pantalla táctil se congela, dejando de responder a cualquier toque, o que decide reiniciarse por sí sola en medio de un viaje, cortando el acceso a la navegación, la música y los controles del clima. Otro punto de fricción constante son las conexiones con Apple CarPlay y Android Auto. Aunque la conexión inalámbrica es una característica muy publicitada, son numerosos los reportes de desconexiones aleatorias y problemas de estabilidad que obligan a los usuarios a recurrir al cable físico o a reiniciar el sistema repetidamente. La respuesta de Kia a estos problemas de software ha sido más ágil que en el pasado, gracias en parte a la tecnología de actualizaciones over the air. Esto significa que, para algunos problemas, Kia puede liberar un parche de software que el vehículo descarga e instala automáticamente sin que el propietario tenga que visitar el concesionario. Esta es una ventaja significativa de los modelos modernos. No obstante, para fallas de hardware, como una pantalla táctil que es inherentemente defectuosa o una unidad de cabeza que falla por completo, la solución sigue siendo la misma de siempre: una visita al concesionario para el diagnóstico y el eventual reemplazo de la unidad bajo los términos de la garantía del vehículo. Y no podíamos completar el análisis de los modelos recientes sin mencionar un problema que parece ser un clásico eterno en el Kia Seltos, independientemente del año modelo: los ruidos molestos e inexplicables. Esta es una queja crónica que ha transitado desde los modelos 2020 hasta los 2024 sin una solución definitiva por parte de la marca. Los foros de propietarios, especialmente en mercados donde las carreteras son más irregulares, como India, documentados en el detallado foro de Team BHP, y en Latinoamérica, están repletos de videos, grabaciones de audio y hilos de discusión dedicados exclusivamente a localizar y eliminar estos sonidos. Los ruidos más comúnmente reportados son dos. En primer lugar, los crujidos provenientes de la suspensión delantera, que se manifiestan claramente al pasar sobre baches o al girar el volante. La fuente de este ruido ha sido identificada repetidamente por los técnicos y por los propietarios más mecánicamente inclinados en los bujes de la barra estabilizadora y en sus enlaces. Estos componentes de goma y metal, con el tiempo y el uso, pueden ceder o desgastarse, creando holgura que se traduce en ese molesto crujido. La solución típica en el concesionario es la lubricación de estos bujes o, si el ruido persiste, su reemplazo directo. El segundo ruido más común es el chirrido agudo de los frenos, que a menudo ocurre en condiciones de humedad o en las primeras frenadas de la mañana. Para este problema, la solución suele pasar por una limpieza profesional de los frenos, la lubricación de los soportes de las pastillas o, en casos persistentes, el cambio de las pastillas de freno por un compuesto diferente que sea menos propenso a generar ruido. Son problemas que, si bien no representan un fallo de seguridad inmediato, erosionan significativamente la sensación de calidad y robustez del vehículo para el propietario. Otro problema que ha saltado de generaciones anteriores de Seltos a los modelos actuales es la falla en el sistema de aire acondicionado. En foros técnicos como el ya mencionado Team BHP, se han documentado casos, aunque en menor número que con la transmisión, donde el aire acondicionado del Seltos pierde gradualmente su capacidad de enfriamiento o deja de funcionar por completo. El diagnóstico común en estos casos apunta a una fuga en el condensador, que es un componente clave del sistema de refrigeración ubicado en la parte delantera del vehículo. La solución para este problema no es sencilla ni barata fuera de garantía, ya que implica localizar la fuga, reemplazar el condensador dañado y luego realizar una recarga completa del sistema con el refrigerante adecuado. Esta es una reparación que requiere herramientas especializadas y debe ser realizada por un técnico certificado para garantizar su correcto funcionamiento y para no dañar otros componentes del costoso sistema de clima. Ahora, hagamos una pausa y resumamos de manera clara y contundente cuáles han sido las fallas más comunes y persistentes que han seguido al Kia Seltos a lo largo de su historia y que todo comprador potencial debe tener en cuenta. El primer lugar en este ranking de problemas lo ocupa, de manera indiscutible, la transmisión CVT con su amplio catálogo de males, tirones, sacudidas, sensación de desconexión y demoras en la respuesta. Este es, sin duda, el talón de Aquiles del modelo. En un muy cercano segundo lugar, tenemos la vasta gama de ruidos y chirridos, que abarcan desde la suspensión delantera hasta los frenos. Un problema que afecta directamente la percepción de calidad y el confort acústico en la cabina. Y cerrando el podio de los problemas crónicos, encontramos la inestabilidad del sistema de infoentretenimiento, con sus pantallas que se congelan y sus problemas de conectividad. Un recordatorio constante de que a veces más tecnología puede traer más dolores de cabeza si no está perfectamente implementada. Pero sería completamente injusto y poco objetivo no destacar los aspectos positivos del Kia Seltos, porque es precisamente estas virtudes las que explican por qué, a pesar de todos los problemas que hemos enumerado, este vehículo sigue teniendo una base de clientes leales y ventas sólidas.
Casi de manera unánime, tanto los críticos automotrices profesionales como los propietarios satisfechos que hemos encontrado en nuestras investigaciones, coinciden en que el mayor acierto del Kia Seltos es su diseño interior extremadamente práctico y espacioso. El Seltos ofrece una cantidad de espacio para las piernas en la parte trasera y una capacidad de maletero que compite, y en muchos casos supera, a la de vehículos de segmentos superiores. Este espacio, combinado con un diseño exterior juvenil y moderno y un nivel de equipamiento en tecnología y características de seguridad que es muy competitivo para su segmento de precio, crea una propuesta de valor que es muy difícil de ignorar para las familias y los conductores jóvenes. Esta combinación de espacio, estilo y equipamiento es el imán poderoso que atrae a los compradores hacia el Seltos, a pesar de ser conscientes de los riesgos y quejas potenciales que hemos detallado a lo largo de este video. En conclusión final, el Kia Seltos es un vehículo de contrastes profundos y de decisiones difíciles. Por un lado, tiene un historial documentado de recalls de seguridad muy serios y padece de problemas crónicos de confiabilidad y calidad en áreas clave como la transmisión y los acabados internos. Por otro lado, su fórmula práctica de ofrecer un interior espacioso y un equipamiento generoso por un precio accesible es tremendamente efectiva en el mercado. Si usted ya es dueño de un Kia Seltos, nuestra recomendación más firme es que verifique de manera proactiva y regular en el sitio web de la National Highway Traffic Safety Administration o en el organismo regulador de su país de residencia si su vehículo, identificado con su número de identificación vehicular específico, tiene recalls pendientes que no han sido atendidos. Además, reporte cualquier anomalía, por pequeña que parezca, a su concesionario autorizado de inmediato y por escrito, para crear un historial documentado del problema. Si usted está considerando comprar un Kia Seltos, especialmente un modelo 2024 o 2025, nuestra sugerencia es que realice una investigación a fondo, que lea las quejas de los propietarios en foros independientes y, lo más importante, que realice un test drive extenso y minucioso. Durante ese test drive, presten especial atención al comportamiento de la transmisión en un entorno urbano con paradas y arranques. Revisen que todos los sistemas electrónicos funcionen correctamente y escuchen con atención cualquier ruido inusual proveniente de la suspensión o los frenos. La debida diligencia y la paciencia son sus mejores aliados para tomar una decisión de compra informada y evitar futuras decepciones. Y esto es todo por hoy en nuestro canal. Esperamos sinceramente que este análisis exhaustivo y profundamente investigado sobre las virtudes y los defectos del Kia Seltos les haya proporcionado un mapa claro para navegar su decisión de compra o para entender mejor el vehículo que ya poseen. Si este video les aportó valor, les ahorró tiempo o les dio una perspectiva que no tenían, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos análisis técnicos de otros modelos populares. Y ahora, queremos leerlos a ustedes, porque su experiencia es la que realmente cuenta. ¿Son propietarios de un Kia Seltos? ¿De qué año es su modelo? ¿Han experimentado alguno de los problemas que hemos mencionado hoy, como los tirones de la transmisión, los ruidos en la suspensión o las fallas en la pantalla? ¿Cómo fue su experiencia con el servicio al cliente de Kia y con el proceso de garantía? Los comentarios son el alma de este canal y su conocimiento práctico es invaluable para ayudar a otros usuarios a resolver sus problemas y a tomar mejores decisiones. Compartan sus historias, sus soluciones y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima entrega.